Bienvenidos nuevamente, amigos televidentes, a su programa Viva Mejor. Hoy tenemos un tema muy conocido, pero interesante. Tenemos que abordarlo, que es la influenza o la gripe. ¿Por qué? Porque ahora nadie piensa que tiene gripe. Todo el mundo piensa que cuando tiene un dolor de garganta o algo, tiene COVID. ¿Ok? Y hay muchos virus y muchas bacterias que pueden dar los mismos síntomas que se engloban todos en un síndrome llamado síndrome respiratorio gripal, ¿no? Y ese síndrome respiratorio gripal y de resfriado puede ser tanto bacteriano como viral, e incluso a veces pueden ser algunos hongos como el Aspergillus, pero esto es muy raro y de esto no vamos a hablar, ¿ok? Sino sobre todo de los síntomas gripales, ¿ok? Que pueden ser de resfriado, conocidos como resfriado, englobados como resfriado, o como la gripe, que es específicamente viral y que en principio respondía a un solo tipo de virus, que es el H1N1 y el virus de la influenza, ¿ok? Tipo A y tipo B, pero que ahora tiene más virus que pueden afectar, ¿ok? E incluso el COVID puede darnos un síndrome gripal común, o sea, no porque tengamos COVID nos vamos a complicar. ¿Por qué? Porque precisamente en estos días anda una gripe, anda un grupo de síntomas parecidos a la gripe, pero en realidad es una bacteria, ¿ok? Y el mayor síntoma es dolor de garganta. La gente tiene dolor de garganta y a los días les empieza a dar fiebre, les empieza a dar congestión nasal, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, vamos a clasificar este síndrome respiratorio, ¿verdad? Que tiene un conjunto de síntomas que son todos comunes. Primero vamos a ver por qué. Porque lo que da los síntomas realmente no es el virus. Lo que da el síntoma realmente es nuestro cuerpo defendiéndose. Les voy a explicar. ¿Viene un virus o viene una bacteria? El primer mecanismo de acción que tienen estos microorganismos es colocarse en la orofaringe, tanto en la nariz como en la boca, y allí anclarse en las células epiteliales de la mucosa y empezarse a reproducir. Comienzan a reproducirse poco a poco y ellas entonces se inflaman localmente. Y es por eso que ustedes se pueden amanecer un día de la nada con dolor de garganta. Si el virus se ha logrado, o la bacteria ha logrado reproducirse satisfactoriamente, se reproduce muy rápido. Ustedes pueden tener miles y hasta millones de bacterias en la garganta en menos de 24 horas. ¿Ok? Y eso hace que ellas boten una sustancia, digamos una especie de toxinas, ¿ok? Que van al torrente circulatorio y que nos ponen con sensación de malestar. Entonces nos despertamos con dolor de garganta y podemos despertarnos también en las primeras horas que tenemos el virus, que ya se ha incubado, que ya tiene suficiente cantidad para darnos síntomas. ¿Por qué? Porque mientras va creciendo no tenemos síntomas. Eso toma normalmente entre 3 y 5 días. Una bacteria puede ser entre 24 y 48 horas, porque las bacterias son más agresivas. ¿Ok? Gracias a Dios, nuestro organismo las combate más fácilmente que a los virus, que también tenemos sistemas para combatirlo. ¿Qué pasa? Que el cuerpo comienza a reaccionar y comienzan a llegar los factores inflamatorios. O sea, en primer lugar los macrófagos, después los linfocitos, etcétera, etcétera, ¿no? Y se forma toda una cadena inflamatoria que nos va a desencadenar la fiebre. Y entonces, ¿por qué? Porque el cuerpo necesita fiebre, porque los virus y las bacterias, así como nuestras células, no soportan el calor. Entonces el cuerpo comienza a elevar la temperatura para que el virus y la bacteria mueran. ¿Qué pasa? Que si no mueren, si ellos siguen captando esas toxinas que están enviando las bacterias o los virus, él sigue aumentando las temperaturas y hay un momento en que comienza a afectarnos nuestras células. En las más sensibles y las más susceptibles y por lo tanto lo más peligroso son las neuronas, que después de los 39 grados centígrados comienzan a sufrir y a dañarse.
Por eso es que no podemos dejar que una fiebre esté en 39 grados centígrados por mucho tiempo, porque es grave, porque puede haber daño celular, y si hay daño celular neuronal es irreversible, aunque tenemos tantos millones y millones de neuronas que no lo vamos a notar, pero puede ser incluso que convulsionemos o que lleguemos a un estado en el que haya mucha destrucción neuronal y sí nos afecte y lo notemos, ¿ok? Entonces, después de la fiebre va a haber una inflamación de las mucosas locales para tratar de que el virus no entre, botando secreción. Entonces tenemos la congestión nasal, no solo de la nariz, también de los senos paranasales y también de las estructuras que están alrededor de la garganta. ¿Ok? Entonces tenemos esa congestión incómoda, que es un mecanismo de defensa de nuestro cuerpo, pero que nos da dificultad respiratoria, nos da una sensación bien incómoda y bien insoportable incluso muchas veces, sobre todo cuando, además de que no puedo entrar la suficiente cantidad de aire, inspirar la suficiente cantidad de aire, porque tengo disminuida la entrada de los conductos respiratorios, incluso normalmente uno está totalmente tapado y el otro está mínimamente abierto. Además, puede cursar con rinorrea o con secreción nasal, y entonces es un fastidio. Incluso la secreción nasal, si yo me empiezo a limpiar con frecuencia, me va a resecar toda la piel alrededor de la mucosa y voy a empezar a presentar sangramiento, costras y hasta dolor. E incluso se me puede infectar, ¿verdad? Y eso es provocado por limpiarme tanto la nariz, pero a veces no hay más remedio. Y cuando uno se suena la nariz, que bota todo el exceso de secreción que tiene, pues el cuerpo tiene un mecanismo de defensa donde dice, me quedé sin secreción, y lo secreto todavía con más rapidez. Entonces, claro, si antes tardé 4 o 5 horas en llegar a que se me tapara completamente la nariz, por hablar de una forma coloquial, cuando me suelo la nariz, ya en media hora tengo otra vez lo mismo, porque el cuerpo quiere expulsar o quiere impedir que entre ese microorganismo que nos está haciendo daño, y entonces hace ese mecanismo de defensa, pero que para nosotros es un incordio o es muy incómodo. ¿Ok? Entonces, todos estos síntomas los dan cualquier virus y cualquier bacteria que entre dentro del síndrome respiratorio, en el cual está el virus H1N1, en el cual está la influenza tipo A, tipo B, en el cual está el COVID, en el cual está las bacterias comunes del sistema respiratorio, como el estafilococo, aureus, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, y también los síndromes respiratorios pueden dar por bacterias extrañas, por bacterias raras, y como dije, también por hongos. Por ejemplo, si uno está en un ambiente donde haya muchas palomas, en ese ambiente se respira un hongo que se llama Aspergillus y que es peligroso, porque si se llega a anclar en nuestros pulmones, pues él va a producir una neumonía por hongos que es muy, muy difícil de quitar. Entonces, repasando un poco, una vez que nosotros estamos expuestos a ese virus, empezamos a tener síntomas. ¿Y cómo podemos estar expuestos a los virus o las bacterias? Los virus y las bacterias se transmiten vía aérea, es decir, por gotitas de saliva, pero acuérdense que las gotitas de saliva son grandes o visibles, medianas o invisibles y microscópicos, micropartículas que son más invisibles todavía. ¿Ok? Los virus normalmente se trasladan en las gotas de saliva invisibles, grandes y pequeñas, pero virus muy grandes como el virus del COVID-19, como el SARS-CoV-2, solamente viaja en las gotitas medias, y es por eso que el virus SARS-CoV-2 nada más se necesita una distancia prudencial. Esto se lo voy a decir y no quiero que después rompan la distancia oficial. Con medio metro se supone que ya el virus no llega a transmitirse al otro lado, pero se colocan 2 metros por prudencia, ¿okay? Porque un estornudo sí puede hacer que la gotita de saliva viaje hasta 2 metros, pero esa gotita de saliva grande cae rápidamente en las superficies y los virus, cuando están en superficies que no tienen las condiciones adecuadas, como el interior del ser humano, como las mucosas de la persona o de los animales, el virus muere en cuestión de horas. ¿Ok?
o cuestión de minutos. Si el HIV, por ejemplo, muere casi al instante cuando no cae en la sangre. ¿Ok? Entonces, esos virus, pero hay virus y bacterias que viajan en las gotitas pequeñas. Las gotitas pequeñas viajan más todavía. ¿Ok? Y viajan hasta a una distancia de 2 metros o una distancia de 2,5 metros antes de depositarse en la superficie. Así como si nada, cuando uno está hablando con varias personas en un ambiente y está incubando el virus o la bacteria, está propagándolo, ¿ok? Está lanzando esas gotitas de saliva para el medio y la gente las está respirando. Cuando hay una cantidad suficiente, porque si son muy poquitos virus o muy poquitas bacterias, como ellos empiezan a atacar de una vez, los macrófagos vienen, el mecanismo de defensa de primera ola viene y los destruye. ¿Ok? Pero cuando es una cantidad importante, suficiente para colonizar la orofaringe, los macrófagos no pueden con todas. Y aunque se deshacen de algunas, las otras se reproducen y logran colonizar nuestra faringe, nuestra orofaringe. ¿Ok? Y por lo tanto, después pueden bajar hasta la tráquea, los bronquios, etcétera, etcétera. Y a medida que van avanzando, nos complican a bronquitis, bronconeumonía, neumonía. ¿Ok? Entonces, repasamos. Una vez que pasamos el periodo de incubación, que puede ser para los virus entre 3 y 6 días y para las bacterias entre 1 a 3 días, empiezan los malestares. Fiebre de más de 38 grados centígrados, dolor de garganta, dolor de cabeza, tos, dolor muscular y escurrimiento nasal. Se me olvidó decirle que la tos precisamente era un mecanismo de defensa que tiene el cuerpo para que los virus no entren al sistema respiratorio profundo, es decir, que no pasen de la tráquea, sino que los bronquios, los alvéolos pulmonares estén protegidos. Y por lo tanto, ese mecanismo de tos es necesario. Lo que pasa es que también se vuelve incómodo para nosotros cuando es muy frecuente y puede hacernos daño, puede darnos dolor muscular en el pecho, irritación, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, tanto la fiebre como el dolor de garganta, como el dolor de cabeza, como la tos, como el dolor muscular, como el escurrimiento nasal y la congestión nasal, son síntomas característicos de todos los virus respiratorios, no solamente de uno u otro. ¿Ok? También es frecuente que no solamente en el COVID, sino en la influenza, por ejemplo, haya pérdida del olfato y del gusto, sobre todo del gusto, que la comida no le sabe a nada. ¿Ok? Eso es bastante normal. Entonces no significa que cuando a mí se me vaya el sabor de la comida, tenga necesariamente COVID. Pero sí se ha relacionado que el COVID es uno de los virus que con más frecuencia da estos síntomas, porque en la influenza son raros. Es raro, pero sucede que se te vaya el gusto y el olfato. Pero en el COVID es frecuente que se te vaya el gusto y el olfato. Y esa es la diferencia, y por eso es que es como muy determinante de él mismo. ¿Cómo podemos ayudar al cuerpo a combatir los virus y las bacterias respiratorias? Eso es una buena pregunta porque está claro o estamos claros de que el cuerpo es quien combate la enfermedad. O sea, no hay ningún medicamento para combatir un virus directamente. Bacterias sí, que son los antibióticos. Cuando uno ataca las bacterias con antibióticos, las bacterias se destruyen. Los virus, cuando uno toma medicamentos como acetaminofén, como vitamina C, etcétera, etcétera, no está destruyendo los virus. Lo que está es fortaleciendo el sistema inmunológico para que el sistema inmunológico pueda combatir el virus y entonces baje todo el mecanismo de inflamación y uno se mejore. Es por esto que las medidas paliativas, o sea, lo que podemos es poner al cuerpo en las mejores condiciones para su autorreparación. ¿Con qué? Bueno, principalmente, y eso está comprobadísimo, con aumentar la dosis de vitamina C al día,
¿ok? No solamente con la que consumimos normalmente en los cítricos y en algunos alimentos, sino complementar con tabletas, cápsulas, efervescentes, como ustedes lo quieran, la forma que ustedes quieran, pero antes, hasta el 2019, se decía que con una cantidad de 500 miligramos al día de vitamina C por un tiempo determinado, es decir, de 15 días a un mes, se podía combatir perfectamente o el sistema inmune se veía beneficiado. Ahora se ha comprobado que es un mínimo de 1000 y hay médicos todavía que consideran que es muy poco, de 1000 miligramos al día, y que además el cuerpo cuando está en una crisis, como en una crisis gripal o en una crisis de resfriado, necesita más, necesita tal vez hasta 2000 miligramos al día. Entonces, pero esto no es que va a combatir el virus, no es que lo va a matar, no es que lo va a eliminar, no, sino que va a poner a las células del sistema inmune en las mejores condiciones para combatir lo que está afectando nuestro cuerpo. Luego, evidentemente está el agua. ¿Por qué? Porque con la congestión nasal, con la inflamación, nuestra garganta, nuestra orofaringe y con la fiebre, nuestro cuerpo se deshidrata, pierde agua. Y cuando una célula pierde agua, deja de funcionar o disminuye su funcionamiento porque necesita el agua. Entonces nosotros tenemos que procurar que nuestro organismo tenga la suficiente agua necesaria para funcionar. Aparte de que ayuda a que la crisis de fiebre no den con temperaturas tan altas, eso directísimamente ayuda a que las células tengan agua disponible para poder funcionar, para poder hacer todas sus funciones y para hacer que nos mejoremos de los síntomas y los signos de los síndromes respiratorios agudos. ¿Ok? Otra cosa son los síndromes respiratorios agudos causados por bacterias, como el que hay ahora. ¿Ok? Esos síndromes respiratorios agudos se combaten además de con las medidas paliativas, es decir, con los medicamentos para la fiebre, los medicamentos para la congestión nasal, medicamentos para la tos. Se combate también directamente el microorganismo, es decir, la bacteria. ¿Con qué? Con los antibióticos. Si usted tiene que ir a su médico para que él le coloque las dosis adecuadas de antipirético, las dosis adecuadas de vitamina C, las dosis adecuadas de antibiótico. ¿Por qué? Porque si no, usted no va a saber ni por cuánto tiempo lo debe tomar, ni con cuánta frecuencia lo debe tomar. ¿Ok? Y no es lo mismo hacerle caso a la vecina que le diga que se tomó un amoxicilina con ácido clavulánico cada 4 horas y eso es mentira. Y menos la gente que dice, me duele un poco la garganta, me voy a tomar un antibiótico. ¿El antibiótico se toma el tratamiento completo o no se toma? Porque si usted no se toma el tratamiento completo, sus bacterias se vuelven resistentes a ese antibiótico y los descendientes de esas bacterias van a ser resistentes a esos antibióticos. Y por lo tanto, usted no va a tener efecto. Es decir, las bacterias van a ser más fuertes que el antibiótico y es como si usted no estuviera tomando absolutamente nada. Entonces, si usted va a tomar amoxicilina, si va a tomar cefalosporina, cefalexina, todas estas cosas que la gente toma como caramelos, usted se está haciendo un daño y le está haciendo un daño a las personas que lo que usted se lo recomienda. Me duele la garganta, toma, aquí yo tengo una amoxicilina o una ampicilina, tómatela que con eso te vas a sentir mejor. Mentira, no te vas a sentir mejor porque una sola pastilla no va a eliminar las bacterias que tienes. Porque si tienes virus, esas pastillas no te va a hacer absolutamente nada. Es como si no tuvieras tomado nada. Por eso es que hay que ir al médico, señores. No es simplemente para que el médico, que es un fastidio, que descubre enfermedades. No, es para que eficientemente podamos curarnos. Yo espero que estas orientaciones les hayan servido. Espero también que hayamos hecho un plan para mejorar nuestra salud. Cuando no tenemos síndrome respiratorio, lo más importante es prevenirlo. Entonces, ¿cómo se previene? Bueno, bañándose o duchándose luego de mojarse en la lluvia. No hay problema de mojarse en la lluvia, excepto para personas que tienen ciertas condiciones, como asmáticos, etcétera, etcétera. Lo malo
es cuando nosotros no nos secamos, no nos quitamos la ropa después de estar en la lluvia, porque entonces vamos a disminuir vamos a cerrar nuestros pulmones y se van a acumular los elementos para las secreciones. Ok, espero que todo esto les haya servido de orientación y no se vayan, porque tenemos otras secciones interesantísimas en ese programa de Viva Mejor que viene con mucho más para todos ustedes después de este corte comercial.